¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir Glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade Glucerna a tus días. Glucerna, vive cada momento. Sí, soy yo. Se acabaron las vacaciones. De regreso a ¿Qué es la que hay? Hoy conversamos sobre las dos sentencias a dos de los empresarios corruptos que fueron parte del esquema de Elcano Delgado. Recibimos a uno de los candidatos que busca llenar la silla de la comunidad LGBT en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, y como todos los miércoles conversamos con Orlando Aponte y Mariano Gales en el panel Sangre Nueva. Tenemos resumen también de la guerra de Ucrania y muchos asuntos de interés en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 22 de febrero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 364 de la invasión rusa a Ucrania. Sentencian a dos de los empresarios que sobornaron al Elcano Delgado. Bueno, ellos dicen que no lo sobornaron, fue que Elcano les pidió los chavos. Vamos a ver, eso fue importante también a la hora de la sentencia. Recibimos a José Santiago, uno de los candidatos que aspira a la silla de las comunidades LGBT de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Y en el panel Sangre Nueva conversamos con la representante Mariano Gales y el representante Orlando Aponte sobre una vista pública que se llevó a cabo hoy en la Cámara del proyecto que busca regular los alquileres a corto plazo, los Airbnbs, y de la terrible muerte de un niño de 4 años en Cataño, víctima de la guerra contra las drogas. Bueno, antes de comenzar, tengo que darle las gracias a la amiga licenciada Ivonne Lozada, que me sustituyó el pasado viernes y que me sustituyó ayer. Espero que se hayan disfrutado los programas. Yo, como les dije el jueves, estuve el fin de semana en la ciudad de Nueva York con mi esposa, aprovechando un fin de semana largo y dando un viajecito antes de que llegue la muy esperada Elena Lucía, que llega para el mes de mayo. Así que estábamos ahí pues disfrutando de Nueva York, la pasamos brutal. Tuvimos la oportunidad de ir al musical El Fantasma de la Ópera. Yo nunca había ido, a mí me encantan los musicales y siempre que voy a Nueva York trato de ir a un musical y siempre decíamos, bueno, deja Phantom of the Opera para después porque eso va a estar ahí para siempre. Pues no, ya no va a estar ahí para siempre. En abril se retira de Broadway el musical, así que aprovechamos una cosa con la otra. Y también aprovechamos que yo soy aficionado de los puntos de las tarjetas de crédito y trato de maximizar todo mi consumo a través de las tarjetas de crédito para convertirlos en viajes, pasajes, hoteles, etcétera. Y pues varias razones. Durante la pandemia pues no tuve mucha oportunidad de gastar mis puntos. Y considerando que en mayo me convierto en papá, es probable que no me surjan muchas oportunidades para gastar mis puntos en los próximos años y medio, así que tiramos la casa por la ventana y le dimos duro a los balances de esos puntos de tarjetas de crédito. Conseguimos un tremendo pasaje que no nos costó nada y nos quedamos en un tremendo hotel que tampoco nos costó nada, así que Nueva York estuvo fantástico, la temperatura colaboró
nos tocaron días buenos, bajo un día un poco a 30 grados el sábado, pero dentro de todo muy agradable. Y el domingo aprovechamos, como ya hemos ido tantas veces a Nueva York, pues buscamos hacer cosas que no hubiéramos ido antes y visitamos el American Dream Mall, que es un shopping el más grande del mundo, si no me equivoco, busca ser el más grande del mundo, lo construyeron en las afueras de la ciudad, justo al lado del estadio donde juegan los Gigantes de Nueva York el fútbol. Y tengo que decirles que fue una experiencia bien capitalista. No sé cómo explicárselo a ustedes, pero a la misma vez fue una experiencia bien capitalista, pero también del capitalismo en decadencia, porque este shopping tiene muchas áreas, tiene un parque de diversiones de Nickelodeon, tiene un parque de acuático, tiene una montaña para esquiar, tiene restaurantes, pero más de la mitad de las tiendas o los espacios comerciales del shopping están cerrados. Así que fue de lo más interesante todas las experiencias. Pero bueno, como siempre, gracias a ustedes por sus indulgencias y de seguir apoyando este programa cuando nos sustituyen los buenos amigos y amigas del programa. Yo voy a tener varios días también de ausencia durante las próximas semanas. El viernes que viene, no el próximo, me voy a someter a un procedimiento médico, nada grave, pero pues me tengo que tomar el viernes. Y como 2 semanas más tarde, un procedimiento dental. Nada, nos estamos poniendo al día todo lo que no hemos hecho en mucho tiempo de camino a convertirnos en papás. Así que de nuevo, gracias por sus indulgencias. Y entonces, pasando a un tema que va a estar relacionado a lo que vamos a discutir en el panel, específicamente con Mariana Nogales. Les había comentado la semana pasada que se había anunciado que para el lote, el estacionamiento justo al frente del Departamento de Hacienda en el viejo San Juan, allí frente a los muelles de crucero, se proyectaba la construcción de un hotel Hard Rock Café, y les había dicho un hotel que proyecta tener 500 habitaciones, que me parecía un excelente uso de ese lote, que me parece que hace falta, no me parece, sin duda hace falta más habitaciones de hoteles en Puerto Rico, más habitaciones de hotel en San Juan, más habitaciones de hotel en el viejo San Juan, y aprovechar un lote que está vacío, que lo que tiene es brea, bitumul, frente a los cruceros, que me pareció una gran idea, pero que encontraba horrendo el diseño. Bueno, pues parece que yo no soy el único, y reportó la prensa en estos días que el Instituto de Cultura le pidió al desarrollador que rehaga el diseño para cumplir con distintas leyes, que incluye la ley del distrito capitalino, que pues obliga a todo desarrollo privado en la zona a que mantenga cierto grado de uniformidad y de conservación, y que pues vaya a la par con lo que es el diseño de la zona. Así que qué bueno que eso esté pasando así, y qué bueno saber que ese hotel tan horrendo era solamente un concepto, un boceto, y que a lo mejor se va a lograr algo mejor que eso. Pero bueno, pasando ya a temas de la guerra en Ucrania. Como saben, este viernes se cumple el primer año tras la invasión rusa a Ucrania, y pues hay mucha actividad como era de esperarse. La semana comenzó con una visita sorpresa del presidente Joe Biden a la capital ucraniana de Kiev. Esa visita pues comenzó un tour por Europa del Este del presidente Biden, que luego lo llevó a Polonia, donde hizo un discurso ante miles de personas en Varsovia, y luego lo ha llevado a distintas sedes, a distintas capitales de Europa del Este, específicamente las que son frontera con Rusia, y que no, en teoría, pues son las más vulnerables a cualquier acción militar o imperialista de Rusia. Interesante, hoy también llegó a Ucrania, específicamente a la capital, una delegación de congresistas republicanos presidida por el representante Michael McCaul, que es el representante de Texas y presidente de la Comisión de Asuntos de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Obviamente no es casualidad que haya ido el presidente demócrata el lunes y una delegación republicana el miércoles. Es como parte, ¿no?, de mostrar unidad política en Estados Unidos, aunque cada vez hay más voces, sobre todo del Partido Republicano. Escuchamos al gobernador DeSantis esta semana decir lo mismo, que muestran escepticismo en cuanto al apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Ayer martes, esto no fue en respuesta a Biden, porque esto ya estaba calendarizado, porque a esta fecha usualmente siempre Putin da un discurso. Vamos a ver el equivalente del discurso del Estado de la Nación, pues es lo mismo a la Federación Rusa. Y Putin, como les digo, no es en respuesta, fue en esa misma fecha, en ese mismo discurso, que Putin anunció la invasión a Ucrania el año pasado. Así que tiene cierto sentido el mensaje, que se recibió con muchas expectativas. Al final resultó ser una diatriba de 60 minutos
de más o menos los greatest hits de Putin, de sus justificaciones de por qué la invasión y sus justificaciones de por qué la invasión ha fracasado, por qué los planes militares rusos no se dieron, pero lo único noticioso que surgió de ese discurso es que Rusia se retiraba oficialmente del último tratado nuclear que se había firmado entre Estados Unidos y Rusia, y creo que era el único que quedaba activo, el tratado START 3, que obviamente pues es otro paso más en camino a el aumento de tensiones, el aumento de posibles dificultades, ¿no? Y todo lo que ha representado esta guerra hasta ahora. Mientras tanto, en el frente militar han ocurrido dos cosas en las últimas una cosa en las últimas 24 horas que llaman la atención, y es que Rusia reportó anoche tarde más de 7 explosiones en la ciudad ocupada de Mariupol. Recordarán que a Mariupol, no hablamos de esto hace meses, fue tomada por los rusos como en el segundo o tercer mes de la invasión. Era una ciudad en el mar de Azov, en la costa del Donbass ucraniano, y fue testigo de las principales daños, ¿no? Ataques, destrucciones de bloques enteros que ha perpetrado el ejército ruso en Ucrania. Pues ayer todavía no se sabe qué tipo de ataques o qué tipo de armamento usó, pero Ucrania aparenta haber logrado atacar blancos dentro de Mariupol. Y Mariupol está muy lejos del rango que llegan los misiles HIMARS, que eran los misiles que hasta ahora Ucrania está usando en el frente de batalla. Así que se pudiera tratar de que Ucrania utilizó unos drones o algún otro tipo de equipo, o que por fin llegaron misiles y municiones de mayor rango que Estados Unidos y la OTAN no habían querido enviar a Ucrania hasta ahora. Así que hay que estar pendiente de eso. Y también en el frente militar, luego de 1 o 2 semanas más que le quedan al invierno ucraniano fuerte, se espera la época de fango, la época de lluvias, donde el terreno se hace casi imposible para que maniobren equipo militar pesado. Así que muy probablemente veremos en las próximas 4 o 6 semanas un estancamiento en las acciones bélicas, para luego lo que será la primavera, donde se esperan que ambos países, tanto Ucrania como Rusia, intenten realizar acciones ofensivas a gran escala. Y por último, en el frente diplomático hay que estar pendiente. Hasta la fecha, China no ha querido entrar a apoyar a Rusia militarmente, sí la ha apoyado económicamente y se ha convertido cada vez más en su principal socio comercial, pero lo que ha reportado, creo que fue el Wall Street Journal el primero que lo reportó, y luego el secretario de Estado estadounidense, Tony Blinken, dio expresiones de que existe la posibilidad de que dentro del gobierno chino se esté considerando seriamente proveer ayuda letal, municiones, tanques, rifles, todo lo que necesite el ejército ruso. Así que obviamente, de ser así, pues eso sería otro escalamiento más en la guerra, y también muy probablemente significaría que se extiende aún más, porque entonces el arsenal chino entraría a contrarrestar el arsenal de la OTAN. Obviamente eso es un resultado que nadie quisiera, pero bueno, eso es lo que está sobre la mesa. Y de hecho hoy Wang Yi, que es el jefe del ministro de Relaciones Exteriores chino, se está reuniendo con Sergei Lavrov, su contraparte ruso, luego de hacer una gira por Europa. Así que veremos qué ocurre en los próximos días. Y pasemos. Mucha acción en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico en esta semana en cuanto a los esquemas y a los acusados, en este caso a los que dos que se declararon culpables del esquema de Oscar Santamaría. Hoy, hace unas horas, acaban de sentenciar a Mario Villegas Vargas. Mario Villegas era uno de los dueños de la empresa JR Asphalt, que era una de las empresas en el centro de este esquema. Villegas fue acusado, pero se declaró culpable. Y ayer sentenciaron a José Bou Santiago. José Bou Santiago era un contratista prolífico de municipios del Partido Nuevo Progresista, específicamente del municipio de Bayamón. Y en Cataño, bueno, pues se ganó múltiples contratos, algunos de mantenimiento, otros de alquiler de vehículos, y fue José Bou Santiago quien le regaló el Rolex modelo Pepsi a el alcalde Cano Delgado, discúlpenme, que tenía un valor aproximado de $32,000. A José Bou lo sentenciaron solamente a 24 meses y le impusieron una multa de $13,000, que créanme que dentro de las posibilidades, 24 meses y $13,000, eso es filete, eso es bizcocho. Obviamente nadie quiere estar preso ni un solo día, pero para los delitos que cometió este señor, 24 meses no es nada. Claro, José Bou fue al FBI. A Villegas Vargas, que hoy también lo sentenciaron a 46 meses. A Villegas Vargas, él se declaró culpable, pero luego de que lo acusaran, así que hay un poco
los jueces están mandando un mensaje interesante a Bou. El caso lo vio la juez Aida Delgado, que la sentenció. A Villegas Vargas la sentencia fue el juez Besosa. Leyendo la nota que publica el licenciado Oscar Serrano a eso de las 2:30 de la tarde hoy en noticel.com, estuvo de lo más interesante porque los abogados de Villegas alegaron, estoy leyendo, que fueron víctimas de un esquema de Oscar Santamaría. O sea, básicamente la defensa le quería decir al juez, es verdad, nuestro cliente se declaró culpable de cometer un delito y no, ya en esta etapa no vamos a decir lo contrario, pero nuestro cliente cometió un delito porque lo forzaron, porque el alcalde le pidió el dinero. No fue que mi cliente fue a corromper al alcalde, sino que ya el alcalde desde el 2017 tenía un esquema que estaba cuadrado y pues mi cliente respondió a ese esquema. Entonces, leo de Oscar Serrano, al sopesar los argumentos, Besosa preguntó directamente al fiscal si Delgado Montalvo, el alcalde, exigió los pagos o fue que Villegas Vargas los ofreció. No es tan claro. Desde antes que juramentara el cargo ya habían conversaciones sobre este acuerdo, dijo el fiscal en el aire al dejar el aire la interrogante. El esquema estaba en vigor de 2017 y desde por lo menos antes de las elecciones de 2020, los intercambios corruptos de Delgado Montalvo con los contratistas ocurrían bajo la dirección del negociado federal de investigaciones y estando alambrado como testigo cooperador. Así que un poco, bueno, pues, dentro de todo, esa sentencia de Villegas de 46 meses, que es una sentencia de poco menos de 4 años, no es una sentencia menor. Y es una sentencia que pues pica por la mitad lo que estaba pidiendo el gobierno, que quería 57 meses, casi 6 años, y la defensa que quería 23 meses, menos de 2 años, así que le tocó menos de 4 años. Y también al señor Villegas Vargas no le impusieron multa porque ya su sentencia incluía la confiscación de $1 millón. Interesante, hubo un detalle en la sentencia, en la vista de sentencia de Bou Santiago, que es que el lunes, el día antes de la sentencia, Bou Santiago se encontró con el Cano. Leo de la nota de noticel.com, según el fiscal Cannon, el lunes el contratista llegó a un colmado, un lugar pequeño, cita directa, en el que trabaja Delgado Montalvo. Se encontró con este y en vez de meterse en su carro e irse, lo siguió dentro del local y lo culpó por los problemas que tenía. Bou Santiago, de 51 años, inicialmente negó en 2 ocasiones a agentes del FBI que estuviera involucrado en un esquema de corrupción con Delgado Montalvo y trató de que éste le devolviera el Rolex o que le encubriera su procedencia a los investigadores. Pero luego decidió entregarse y declararse culpable al percatarse de que el exalcalde lo había grabado en conversaciones incriminatorias. El abogado de Bou Santiago, el fiscal federal Ernesto Hernández Millán, dijo a la jueza que su cliente fue al colmado a comprar unos artículos sin saber que el exalcalde estaría allí y que fue Delgado Montalvo el que se le acercó primero. Acotó que después de seguir al exalcalde al interior del local, su cliente se fue y no compró nada. Cannon indicó que el intercambio quedó captado en cámaras de video, presumiblemente del local, y admitió que es Delgado Montalvo el que se observa acercándose primero a Bou Santiago. Le pidió al alcalde que dijera la verdad. Zanjó Hernández Millán sobre su intercambio, cuya grabación no fue presentada en sala. Yo dudo mucho que Bou Santiago haya llegado a este colmado, que se habla de que es un lugar pequeño en Cataño, que no es que llegó una cadena de supermercados. Todo es un lugar que yo entiendo que fue parte de todo el esquema, que el Cano tenía este colmadito, /cafetín, /barra en Cataño y que, si no mal recuerdo, él había hasta utilizado brigadas municipales para arreglar el sitio. Así que me está muy raro que Bou Santiago haya llegado ahí de casualidad el lunes, pero para que usted vea cómo son todos estos asuntos y todos estos detallitos y todos estos chismes que surgen de estos procesos. El juicio contra Ángel Pérez comienza en marzo, si no me equivoco, es el 15, 16 de marzo. Y en ese proceso debemos ver testificar a Oscar Santamaría y al Cano Delgado. Deben ser testigos del gobierno, así que aprenderemos y nos enteraremos de muchos más de estos asuntos en ese juicio. Y bueno, antes de irnos a la pausa, como saben, este domingo el Partido Popular Democrático celebra una asamblea en Trujillo Alto, donde se eligen a múltiples integrantes de la Junta de Gobierno de ese partido, que bajo el nuevo reglamento incluye 14 sectores
particulares, y uno de esos sectores es los integrantes de las comunidades LGBT. Y hoy vamos a conversar con uno de los candidatos que aspira a esa silla en el Partido Popular Democrático. Le damos la bienvenida a José Santiago, que es la que hay, José. Que es la que hay, Luis. Saludos y saludos a toda tu red de audiencia. Bueno, José, tú y yo nos conocemos hace muchos años, somos veteranos de muchas luchas juntas, incluyendo las luchas de las comunidades LGBT al interior del Partido Popular Democrático, pero tú, al igual que yo, siempre has sido un tipo tras bastidores, un tipo que ha colaborado en muchas campañas, pero ahora estás tú aspirando. ¿Por qué aspirar a esa silla de los populares LGBT? Así mismo como dices, Luis, yo estoy militando dentro del Partido Popular desde el 2004 y estoy en la organización desde sus inicios. Actualmente, pues soy el secretario de la Organización de Populares LGBT y esto es el siguiente paso para seguir luchando por los derechos de equidad y el respeto a la comunidad LGBT, no tan solo por el Partido Popular, sino de todo Puerto Rico. Esto sin duda es algo histórico. Nuevamente el Partido Popular hace historia. Primero, creando el grupo de la comunidad de populares LGBT dentro del Partido Popular, el primer grupo de la comunidad dentro de un partido político, y ahora vamos a tener finalmente la silla dentro de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Bueno, y te pregunto, porque es innegable que el Partido Popular tiene unos logros importantes en su pasado con hacerle justicia a las comunidades LGBT, comenzando desde Sila María Calderón, que les reconoció el derecho a un plan médico a las parejas de hecho, hasta la legislación del gobierno de Alejandro García Padilla, el discrimen laboral, etcétera. Pero lo cierto es que este cuatrenio, el tema ha sido complicado para el partido y hemos visto hasta un retroceso en la institución, como por ejemplo fue el proyecto para prohibir las terapias de conversión, que el año pasado no consiguió los votos del Partido Popular en el Senado para prosperar, hasta más reciente esta semana que hemos visto unas expresiones de la primera dama de Ponce sobre el tema, que luego fueron pues justificadas por su esposo, el alcalde de Ponce, que hasta llegó a comparar el alcoholismo con la orientación sexual de las personas, etcétera. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué piensan los populares LGBT sobre lo que está pasando y qué tú le tienes que decir o qué tú le vas a decir de ser electo en esa silla al liderato del partido? Mira, sin duda alguna, no es un secreto. Ha sido un inicio de cuatrenio bastante difícil para la comunidad LGBT a nivel de todo Puerto Rico. No tan solamente hablamos de las terapias de conversión, como tú bien indicas, también las expresiones muy desacertadas de la primera dama de Ponce, la señora Pagán. Ciertamente, para abundar por lo menos en estas expresiones que ella indicó, totalmente desafortunada. Para aclararle, la comunidad LGBT no está confundida. Nosotros estamos bastante claros de la forma en que nosotros amamos y respetamos a los demás y cómo trabajamos para echar hacia adelante al país. Mi mensaje, obviamente, para la comunidad y para el Partido Popular Democrático, una vez yo soy agraciado de ser electo a la silla de la Junta, es sentarme, crear un plan de comunicación, educación y comunicación. Esto es la base, sinceramente. No podemos seguir en un camino sin educarnos, sin comunicarnos, sin llevar un mensaje de claridad y de consenso. Hay que nuevamente retomar lo que es el Partido Popular, un partido que ayuda no solamente a la comunidad LGBT, sino que también ayuda a todo Puerto Rico por igual. Y es un partido de defensa de muchos logros que se han creado y no podemos dejar que se pierdan en el camino. Así que mi mensaje mayormente sería ese, una comunicación, sentarme y dialogar con toda la Junta de Gobierno para llegar entonces a un mejor Puerto Rico. Y bueno, esto es este domingo. ¿Cómo es que se vota por esta silla? Es medio extraño el proceso. ¿Cómo funciona? Ok, mira, es este domingo en Trujillo Alto. Las personas que fueron seleccionadas en las diferentes asambleas de distrito tienen el derecho a votar. En este caso, los que fueron seleccionados para la comunidad LGBT tienen el derecho para seleccionar el presidente y vicepresidente de la que va a ser para la Junta de Gobierno del Partido Popular. No solamente se va a votar por la comunidad LGBT, se va a votar por la Juventud Popular, servidores públicos, mujeres populares, ambientalistas, base de fe. En fin, es una junta muy abarcadora. Es la primera vez
entiendo yo que es bastante abarcadora por los diferentes sectores para Puerto Rico. Y ese es entonces el detalle, que van y votan por el presidente o presidenta para cada posición dentro de la Junta de Gobierno. Bueno, José, pues yo voy a estar allí, espero saludarte ese domingo y bueno, pues si ganas celebramos y si no ganas pues celebramos también, no importa. No, seguro, espero verte allí el domingo y espero ver a todos los populares que fueron seleccionados, y mi consejo es que pues vamos entonces a crear una Junta de Gobierno con seriedad y con respeto, y que llevemos un mensaje de que no solamente somos populares, sino que también tenemos que trabajar por un mejor Puerto Rico. Así mismo es. Bueno, José Santiago, gracias por estar aquí. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. Es que es la que hay. ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir Glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade Glucerna a tus días. Glucerna, vive cada momento. Ella es abogada, feminista, férrea activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte. Y regresamos, y como todos los miércoles conversamos con dos representantes que recién comienzan sus carreras políticas en el panel Sangre Nueva. Con nosotros la representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, representante Mariana Nogales. ¿Qué es la que hay, Mariana? Saludos, Luis, a ti, a Orlando y a todas las personas que nos escuchan. Y también con nosotros representando a los pueblos de Barranquitas, Barranquitas, Orocovis, Coalbo y Villalba, el representante Orlando Aponte, que es la que hay, Orlando. También estamos representando a Corozal ahora con la nueva restitución. ¿Verdad? Corozal también, que no se nos olvide. Sí. Buenas tardes, que es la que hay. Estamos muy bien, contentos de estar con ustedes nuevamente. Bueno, vamos con el tema de la vivienda y los alquileres a corto plazo. En la encuesta del Nuevo Día de la semana pasada, casi el 70% del país dijo que en Puerto Rico no hay disponibilidad de vivienda asequible. Yo lo he dicho muchas veces en este programa, me parece que este será uno de los temas camino al 2024 y que todos los partidos, candidatos y candidatas deben tener claras un plan o su postura sobre este asunto. Y hoy en la Cámara de Representantes se celebró, si no me equivoco, la segunda vista pública de un proyecto que busca regular los alquileres a corto plazo, ¿verdad? Lo que en su mayoría la gente conoce como Airbnb, pero son varias las plataformas. Y te pregunto, Mariana, ¿estuviste allí? La primera vista fue gente de Airbnb. ¿Quiénes estuvieron hoy? Pues mira, en el día de hoy hubo una persona representante de la plataforma Airbnb y también vino el profesor Santiago Bartolomé, que para mí es una de las personas más conocedoras desde un análisis científico de qué es lo que está ocurriendo con la problemática de los alquileres a corto plazo. También vinieron personas de la comunidad, de la Clínica Legal de la Universidad Interamericana, vino personal de la OSPE, de la Junta de Planificación, la Asociación de Hoteles, una persona que representa una organización de arrendadores a corto plazo, y más o menos ese fue el grupo de personas que vino. ¿Y qué discutieron allí? Cuéntame, háblame un poco, ¿verdad? No es que haya que ir uno por uno, pero en general, ¿cuál fue el testimonio? Pues mira, yo creo que podemos dividir a los grupos de personas en las personas que estaban analizando esto desde el punto de vista económico, de lo que representa en términos económicos de los alquileres a corto plazo, y el grupo de personas que entiende que el derecho a la vivienda es superior a un esquema desregulado de alquileres a corto plazo que ha traído problemas sociales, y esa es más o menos la postura que yo suscribo. Nosotros tenemos actualmente vamos a llamarle un boom o una explosión de alquileres a corto plazo que vienen a precipitarse luego del huracán Irma y en la pandemia particularmente,
Y eso está bien atado a la especulación por parte de personas de las leyes 20 y 22 que también han estado comprando propiedades para convertirlas por completo en Airbnb o en unos regímenes de alquileres a corto plazo. Y eso ha ocasionado que los niveles y los precios de alquileres a largo plazo hayan subido y también el valor de las propiedades. Así que eso dificulta el que las personas puedan encontrar un alquiler razonable o que puedan comprar un hogar. Y eso tiene que ver con la vivienda asequible. Parte de las discusiones que tuvimos es el problema real en cuanto a la reglamentación de la OSPE, que es quien tiene los reglamentos conjuntos, que permite los alquileres a corto plazo en zonas residenciales. Eso está en el reglamento conjunto 2022 y es parte de los entuertos que tenemos que arreglar con ese reglamento. ¿Qué más se podría decir? La cantidad de personas mayores particularmente, que están enfrentando problemas en sus condominios, problemas en las urbanizaciones. Hoy, por ejemplo, cuando salimos de la vista, me dice una de las personas de la oficina, están alquilando una casa en Dos Pinos, a $500 la noche. Está pesado eso de Dos Pinos. En Dos Pinos. Y entonces pues uno dice ahí, o sea, la zona residencial y la clasificación residencial, que incluso de mi recuerdo tenía varias denominaciones, R1, R2, R3, dependiendo de la densidad poblacional, pues tienen un propósito, que es residencial. Y los alquileres a corto plazo tienen un propósito económico, turístico, es una actividad comercial que es distinta, y eso ocasiona que las personas sientan mucha inseguridad. Ha habido escenarios de violencia ya con este problema de los alquileres a corto plazo, y las personas están desesperadas. La compañía de turismo nada más tiene un auditor para 5,000, si mal no recuerdo, alquileres o propiedades que están listadas a corto plazo. Pero esos son 5,000 en turismo que están listadas, pero deben ser más. Claro. Y esos son, 5,000. o sea, está la figura del hostelero, y un hostelero puede tener más de una propiedad. Claro. Yo te confieso que yo todavía estoy... Yo no sé todavía cuál es mi opinión, porque yo te puedo reconocer que hay lugares donde el asunto está fuera de control. El Viejo San Juan, en lugares en el oeste en particular, pero por otro lado, en un país que el precio de la vivienda ha venido retrocediendo desde el 2006 sin parar hasta un momento que ahora parecería que los precios llevan recuperándose. Pues honestamente todavía no sé cómo sentirme. Y te pregunto a ti, Orlando, hemos hablado de este tema ya en este espacio. Tú representas un distrito pues mayormente rural, donde yo no sé cuánto tus constituyentes te están hablando de gentrificación o de este tipo de asuntos. No sé cuántos Airbnbs hayan en tu zona, pero ya con lo que se está dando en el capítulo de la discusión, ¿cuál es tu opinión o por dónde ves que se está forjando esa opinión? Yo creo que hay que buscar un justo balance. En mi distrito no creo que tengamos el problema tan, ¿verdad?, marcado como está en el área metropolitana o en municipios con costa, ¿verdad?, o lugares más turísticos. De hecho, a juzgar, ¿verdad?, por lo que piensan la mayoría de los constituyentes con los cuales yo me comunico día a día, me daría la impresión de que ellos no quieren que el gobierno intervenga en este tipo de, básicamente, de negocios, o ellos le pueden llamar oportunidades. Hay gente que pues por mucho tiempo enfrentó las recesiones económicas, la disminución en precios, y ven en este tipo de negocios una nueva oportunidad de crear sus propias empresas, de crear sus propios negocios. Y conozco personas que pues o han rehabilitado propiedades que estaban en total desuso, total abandono, y también he visto como algún crecimiento en cuestión de turismo. Por decir ejemplo, entre Barranquitas y Orocovis, sé que son decenas, si no quizás ya cientos de propiedades que en su mayoría o estaban en total abandono o ahora han estado en construcción. Así que yo voy a ser bien cuidadoso a la hora de cuando se vaya a reglamentar
si esto puede impactar de forma negativa el turismo y los negocios, el crecimiento económico en mi distrito, pues entonces evidentemente pues va a haber algún tipo de oposición. Pero sí tengo que reconocer, y me gusta que, por ejemplo, la Comisión de Vivienda en la Cámara de Representantes esté evaluando este tipo de temas, porque parece que está marcado en lugares como Santurce. Bueno, de hecho, leí una noticia hace poco que parece ser que los superanfitriones, por ejemplo, de esta plataforma, están la mayoría en Puerto Rico. Eso es algo que no necesariamente es malo, pero que sí que requiere que uno lo estudie con detenimiento, porque evidentemente hay una necesidad de vivienda en Puerto Rico, especialmente por el paso de muchos catástrofes, y pues estamos también observando que personas se gradúan, empiezan a trabajar, y el precio de vivienda se está convirtiendo en uno imposible para ellos, y así que pues va a traer diferentes problemas, obviamente, de que personas puedan tener su propio hogar, que puedan tener su propia familia, y quizás hasta eventualmente gente que no tiene hogar y no logra, ¿verdad?, establecerse como familia, pues también quizás esto también pueda tener una repercusión en la tasa de nacimiento y así por el estilo. Hay que mirarlo con mucho detenimiento, pero en principio yo favorezco que sí se abran este tipo de negocios, porque por lo menos en mi distrito ha sido algo bueno, ¿verdad?, para términos económicos. Interesante, ¿no? Al final del día, obviamente, pues la geografía y de cada barrio, de cada comunidad también afecta un poco, ¿no? Cómo nos sentimos sobre este asunto. Y Mariana, te pregunto, ya para irnos a la pausa, en Puerto Rico no podemos prohibir que personas extranjeras, o por lo menos ciudadanos americanos, compren propiedades en Puerto Rico. Así que descartando esa posible solución, ¿qué otras medidas existen para atender este asunto? Pues mira, nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto que es el proyecto de control de rentas, el proyecto de la Cámara 1242, que ha sido atendido por la Cámara y que entendemos que es necesario porque esa es una de muchas medidas que hay que tomar. Pero también hoy el compañero Denis Márquez habló de un proyecto de ley en el cual se protegen a las comunidades, el carácter residencial de las comunidades. Eso es una posibilidad. Y también hay que ver cómo incentivamos el que las personas pongan sus propiedades para alquiler a largo plazo. Esa es una manera que el gobierno tiene para mover a que haya más disponibilidad. Lo que está ocurriendo ahora es que, por ejemplo, para Plan 8, en Vieques no hay una sola propiedad, en Culebra tampoco, que esté disponible para Plan 8. Y aquí en Puerto Rico se reparten vouchers para Plan 8, y los vouchers primero son de cantidades insuficientes. Por ejemplo, te dan un voucher de 300 y pico de dólares cuando las propiedades se están alquilando en 500. O te dan un voucher, no consigues en ese municipio, eso está pasando por ejemplo en Rincón, no consigues en ese municipio y te tienes que mover de municipio, pero las movidas pueden ser tan terribles como moverse de Rincón a Arecibo. O sea, claro, hay un disloque, no puede haber desarrollo económico si la gente no tiene dónde vivir. Y ahí es que uno se pregunta, ¿desarrollo económico para quién? ¿Para quién? Nosotros tenemos que garantizar la vivienda para que haya desarrollo económico. De la otra manera es una locura. Lo que sí está claro, que independientemente de por qué lado termine esto y que lado uno favorezca, esto es un tema que está en la mente de los electores y en la mente de los ciudadanos, y le tocará a los y las políticas, incluyendo los de este panel, presentar sus posiciones y ver cómo el pueblo reacciona de aquí al 2024. Nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresemos conversamos sobre la terrible masacre y la muerte de un niñito de 4 años, la más reciente víctima de la guerra contra las drogas, esta vez en Cataño. Vamos a una pausa, regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Regresamos y seguimos conversando con el representante Orlando Aponte y la representante Mariana Nogales en el panel Sangre Nueva. La muerte de un niño de 4 años a manos de gatilleros en Cataño el pasado lunes ha consternado al país. A esta hora la policía ha enviado señales mixtas sobre los responsables, pues temprano el secretario de Seguridad Pública Alexis Torres dijo en entrevista telefónica
que se habían identificado a 4 personas, pero luego fue desmentido por el comisionado auxiliar de investigación criminales, Roberto Rivera, así que a esta hora, por lo menos la información que ha salido publicada es que no se sabe, ni siquiera se conoce de posibles sospechosos o sospechosos. Se sabe que fueron 7 hombres que entraron al lugar el lunes con armas de alto calibre, pero a 48 horas más tarde no se sabe de quiénes pueden ser esas personas. Orlando, empiezo contigo porque terminamos con Mariana. Tú en la Comisión de los Jurídicos le estás metiendo mano al Departamento de Justicia, estás investigando cómo funcionaba y cómo funciona. Pero la realidad es que algo ocurrió aquí desde el 2017 en adelante, que se cayó al piso la resolución de asesinatos. Los casos de asesinato que tienen una tasa de esclarecimiento de casi 60-70% llegaron a bajarse y ponerse menos de 10%, y de ahí no se han levantado. ¿Por qué se le hace tan difícil al Departamento de Justicia resolver estos casos? Son muchas las razones. Si puedo resumir en unos minutos es complicado, pero yo creo que tiene que ver también con el sentido de impunidad que la ciudadanía siente que hay en nuestro sistema de justicia. Al ellos ver que si cooperas con las autoridades, pues te buscas tantos problemas y después el propio sistema no te protege, o te persigue, o de alguna manera te expone en peligro, pues mucha gente opta, ¿verdad?, por mantener lo que se conoce en el bajo mundo como la ley del silencio, aun cuando son muchas veces observadores, ¿verdad?, y son testigos de hechos tan y tan lamentables como lo que ha ocurrido en los pasados días con la muerte de estos niñitos. Pero corresponde a la policía precisamente utilizar los diferentes métodos. El manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady, una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre, ideal para sustituir una merienda o comida no saludable. Gatillero a sueldo. Pero por alguna razón, que en verdad es complejo poder entender o explicar, se mantiene este tipo de sistemas operando. Por eso es que vemos que los asesinatos casi llegan a los 1,000 asesinatos en un año, y en un fin de semana podemos ver más de 10 asesinatos. Eso no es normal, pero la ciudadanía que empieza a desconfiar del sistema, ve tanta impunidad, algunos pues empiezan a tomar la justicia por sus manos, otros empiezan a normalizar el asunto, y otros, pues por la confianza que crea, pues no se someten al rigor de cooperar con las autoridades. Evidentemente la falta de recursos de policía y de adiestramientos necesarios, tecnología que pudieran también ayudar al esclarecimiento de estos casos, influye muchísimo. Los bajos salarios que tienen muchos de estos empleados, incluyendo los de ciencias forenses, los policías mismos, pues falta también de motivación, porque de alguna más allá, ¿verdad?, de hacer un reconocimiento a la policía en su semana, se le da un homenaje, no vemos realmente al gobierno haciendo un plan específico, estratégico, para compensarlos adecuadamente o para inspirarlos adecuadamente, para motivarlos. En ese sentido, pues creo que se nos está haciendo muy cuesta arriba, especialmente este gobierno, y tras la falla que hubo cuando en el 2017 se reconfiguró el Departamento de Seguridad Pública, al no haber un reconocimiento por parte del gobernador o por parte de pues esta administración de que no están dando al traste, o sea, no están resolviendo el asunto, pues se hacen también de la vista larga y tratan de buscar elogios o logros donde sabemos que no los hay. En ese sentido, pues primero tenemos que reconocer el problema. Podemos mirar a otros lugares que no necesariamente tienen que ser los Estados Unidos. Tenemos que ver otros modelos que sean quizás más de rehabilitación, menos punitivos. Quizás tenemos que empezar a ver como sociedad cómo ha funcionado y cómo ha bajado la criminalidad en otras jurisdicciones, incluyendo países europeos, escandinavos, y pues evidentemente si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados. Tenemos que, como decimos en el campo, romper el molde, hacer algo diferente, nuevo, pero hay mucha resistencia a grupos cuando tú, por ejemplo, planteas la despenalización de sustancias o planteas cosas que parecen ser noveles, pues evidentemente pues cuesta arriba. Así mismo es, y tú has estado en esa lucha, ¿verdad? Como uno de los protagonistas. Han sido varios de los proyectos que han salido de tu comisión que no han conseguido los votos sobre este tema. Y te pregunto, Mariana, otra década más, otro año más, otro mes más, otra víctima de la guerra contra la droga. ¿Hasta cuándo?
Pues mira, lo que estamos viendo ahora es el resultado de la guerra contra las drogas. Vamos a empezar por ahí. Pero también el resultado del culto a la violencia. Yo creo que hay un serio problema de armas, de disponibilidad de armas. Y me refiero a las armas que se obtienen de manera ilegal, lo mismo las municiones, pero también a la falta de supervisión. No es la primera vez que yo escucho, y lo escuché de un policía en el 2012, que no había supervisión adecuada de cuántas municiones se compraban en las armerías y cuántas de esas municiones se venden en el bajo mundo. Vamos a empezar por ahí. Si uno, y eso siempre lo digo, si uno tiene una pistola en el bolsillo, la probabilidad de que la use es muy grande. Versus si unas personas tienen algún problema, que vamos, en el peor de los casos se dan 2 o 3 puños. Pero lo que estamos viendo es que la disponibilidad de armas es tan brutal, que vamos a seguir viendo estas cosas porque se pierde el respeto por la vida. Se pierde el respeto por la vida y estamos en una situación colonial, y lo tengo que decir, donde nosotros no controlamos nuestras fronteras, no controlamos el aeropuerto, quién entra y sale por ahí, no controlamos las fronteras y los bordes por el agua, no controlamos el correo y por todas y los vagones en los puertos, se me olvidó. Todas esas armas están entrando por ahí, completitas y en parte. Y hasta que no atendamos y hagamos bien difícil la disponibilidad de armas, vamos a seguir viendo esto, porque es que no hay consecuencia alguna. Y pueden ser las armas automáticas. Si yo tengo 3 cajas de balas ahí, no hay problema. Ahora, si a mí lo que me queda es una bala, nada más, pues creo que la va a usar con más cuidado. Si hay ese control de municiones y armas, yo creo que tendríamos un paso adelante. Segundo, y coincido con Orlando y lo he visto como abogada, no hay protección de las escenas. O sea, cómo se trabajan las escenas por la policía de Puerto Rico puede hacer la diferencia entre que se esclarezca un caso o que quede en el olvido. Y nosotros tenemos que enfatizar en esos espacios y ver cómo se mejora la comunicación entre los policías y los fiscales, que muchas veces pacientes completos a los fiscales para que se radiquen cargos y los fiscales dicen, no, yo no voy a radicar eso. A eso le falta, o lo que sea. ¿Cómo vamos a mejorar la comunicación para que los policías no se desmotiven? ¿Y qué vamos a hacer en la policía de Puerto Rico para que no ingresen a las filas del narcotráfico también? Lo vimos recientemente con el arresto de un policía que le daba las rutas de la policía a la organización del narcotráfico. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? Son muchos asuntos y esto requiere mucha inversión en la educación. Nosotros tenemos que traer a los niños y a las próximas generaciones a una concepción de la vida y de la sociedad distinta. Y eso requiere que se invierta en la educación pública y en las universidades. Mientras nosotros sigamos viviendo con un presupuesto controlado por la Junta de Control Fiscal y secuestrado por los planes fiscales, nosotros no vamos a poder cambiar la situación, no vamos a poder invertir en los espacios que verdaderamente solucionan el problema de la violencia. Hay que repensar el país, hay que repensarlo y poner el dinero donde va a consistir en una inversión. No seguir aumentando el número de policías, eso no va a resolver la situación. Tenemos que ir a la raíz y tenemos que invertir en nuestros niños, en la educación, en la calidad de vida, en el derecho a la vivienda asequible, que la gente tenga donde vivir y vivir tranquila, y mejorar las condiciones de vida del país para reducir los índices de violencia. Yo me uno a tus palabras, Mariana, creo que estás en lo correcto.
los problemas complejos como este, que es uno complejísimo, requieren soluciones complejas, requieren soluciones a largo plazo, requieren soluciones pensadas y que rompan con los esquemas que nos trajeron hasta el problema, porque repetir lo mismo que nos tiene el problema, obviamente no lo va a resolver. Y mi mensaje a todos y todas los que nos escuchan hoy, que los políticos como Mariana y Orlando, tristemente hoy están en minoría en este asunto. Allá afuera hay demasiados políticos que utilizan este tema para, con la retórica, el miedo, salir electos prometiendo seguir haciendo lo mismo. Así que nos toca como electores también ser más abusados, ser más selectivos y darle el beneficio de la duda a políticos que vienen con ideas nuevas, que se atreven a presentar esas ideas nuevas, versus los que utilizan estos asuntos para adelantar su retórica, a dividir y simplemente salir electos y mantenerse en el poder. Orlando, Mariana, siempre un placer, ¿eh? Gracias por esta, ¿verdad? Por permitirnos estar como todos los miércoles. Que tengan todos muy buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Agradecido con ustedes y muy contentos de estar de regreso. Yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana. ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir Glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade Glucerna a tus días. Glucerna, vive cada momento.